Otra vez la pasión. Y yo dije, como si no, eso es lo que tengo que hacer en mi vida, o sea, estoy perdiendo el tiempo. Pues en la aviación hay exacto. más todavía. Entonces, claro, porque digamos que en la aviación hay quien lo va a contratar a usted mayor de 25 años. ¿Cómo fue esa decisión? Pues como en qué momento dice, no, venga, yo voy a luchar por mis sueños y lo voy a hacer. Dos, ¿cómo hiciste realidad eso? Porque lo que dice es cierto. O sea, que nota, este man es una persona madura, que sabe lo que quiere, que tiene claro cuál es su sueño y que me va a durar acá. B1 en la aviación es una velocidad de decisión. Muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones importantes. En este podcast vamos a hablar de ellas. ¿Cuál ha sido tu momento B1 en la vida? Hola, yo soy Sebastián Misas y mi momento B1 fue cuando después de 17 años de estar ejerciendo como comunicador social, decidí dejar mi profesión atrás y dedicarme 100% a la aviación, importante, sin tener nada seguro. Sebas. ¿Qué más? Bienvenido. Gracias, Pipe. Feliz de tener a Sebas hoy como invitado. Este es nuestro episodio número 12. Un invitado súper especial. Yo sé que siempre digo que todos los invitados son súper especiales, pero hoy sí es real, o sea, hoy sí no es como los otros de, eso es súper especial, hoy sí es la verdad. Todos son muy especiales, pero Sebas le tengo gran aprecio, además de que yo creo que ya con su voz muchos le suena por ahí familiar, lo han escuchado. Sebas trabajó durante muchos años, que ya nos va a estar contando un poquito sobre su trayectoria en esta industria de la televisión y de la radio y demás, y luego decide estudiar aviación por sus propios medios, con muchos esfuerzos, con muchas situaciones que tuvo que afrontar para hacer realidad ese sueño. Entonces para mí es una alegría muy grande poder compartir con Sebas el día de hoy. Muchísimas gracias. Contarles un poquito de su historia, contarles de su recorrido, de sus aprendizajes, mejor dicho, el episodio de hoy va a estar cargado de una historia muy motivadora y adicional de unos consejos súper chéveres que Sebas nos va a estar compartiendo. Entonces, nada, Sebas, bienvenido, hermano. Pipe, muchísimas gracias, un gusto estar acá. De hecho, después de todo lo que sucedió, digamos que yo llegué a B1 después de renunciar, o sea, después de decir un día como que ya no quería estar más en el tema de comunicación, estaba viviendo en Bogotá, mi tercera vez en Bogotá, y yo dije como no, ya es como momento de dedicarme a aviación, vamos a ver qué nos ponemos a hacer, y pues llegué acá muy escéptico, o sea, la verdad fue como al inicio cuando mucha gente me decía como no, tenés que ir a B1, no sé qué, yo voy para allá, no sé qué, yo decía como no, eso debe ser que los influencian allá para que hablen, no sé qué, ya después sí vine acá y sí me di cuenta que era muy bueno, muy alta la calidad. Inclusive, y bien exigentes. Ahí me acuerdo de una historia muy graciosa que a mí nunca se me olvida, que en ese momento yo estaba como más metido en el área de ventas y Sebastián yo creo que fue mi cliente más fácil del mundo, o sea, estábamos en la feria y yo literalmente le iba a empezar a ofrecer el programa y me dijo, no, hermano, vos no me tenés que vender. Sí, yo ya estoy convencido. Dígame, ¿cuándo arranco? ¿Cómo le...? Y yo, ¿en serio? ¿Tan fácil? ¿En serio? Sí, pero vender no es así, o sea, yo que trabajé en ventas, vender no es así, o sea, no es como, ay, hola, no, sí, estoy súper convencido, ya, no pasa. Uno de mil, pero sí me quedó como muy grabado eso y para mí fue muy chévere cuando pues ya nos dimos cuenta que estaba en el proceso de selección y más adelante se da uno cuenta que entró y uno dice, qué nota, saber pues que hace unos meses estábamos como hablando de todo esto y entonces como que siempre lo he recordado con mucho cariño y además de que tenemos unos vínculos y tenemos unas amistades muy chéveres, como lo es Diego Carmona, como lo es Andrés García, que lo hemos hablado, que son personas que ya venían de una vida corporativa, ya venían de dedicarse a otras cosas y toman esas decisiones que para mí me parecen pesísimas, o sea, yo los admiro demasiado. Sebas hace parte de ese grupo. Sí, por fortuna, o sea, es que digamos que si empezamos a contar la historia, o sea, como que, perdón si suena egocéntrico empezar por mi historia, pero pues yo duré 17 años en radio, porque entré a medios o porque durante 17 años ejercí comunicación, fue más, digamos que por temas accidentales. Cuando yo estaba en décimo, yo le dije a mis papás como, oigan, quiero estudiar aviación, esto me parece genial, yo amo la aviación, y pues mis papás como, pero tenés un hermano, tenemos que pagarle la universidad a los dos, escogí otra cosa, y pues fue una emisora al colegio, fue los 40 principales, cuando eso se llamaba los 40 principales, fueron con una van que parecía la de Los Magníficos. Para los que sean un poquito más jóvenes, pues Los Magníficos era como un combo de gente que se dedicaba como más o menos a salvar el mundo y que tenían un carro grande, que ahora no se ve por el tema de gasolina, pero pues supongamos una van muy grande, y pues en una van de esas fueron al colegio, llevaron a Latin Dreams, que era también una agrupación precursora del tema del reggaetón, entonces llevaron un equipo de transmisión, inflables, no sé qué, y para mí eso fue como, wow, ya mis papás me habían dicho que no
que no me podían pagar aviación, entonces yo dije como, bueno, pues trabajar en radio puede ser una opción. Mi tío, de hecho, fue locutor de Latina Stereo. Él, durante un tiempo, sonó en Latina Stereo con esa voz que decía el sonido de las palmeras, ese era mi tío. Y me cuentan mis papás, yo medio recuerdo tengo de eso, que mi tío nos grababa en el garaje donde mi abuela, como cosas de radio y demás, como entrevistándonos y tal, y digamos que eso no me despertó como el tema, pero pues sí fue como muy particular que yo siguiese el legado en parte Lo tenías por de ahí. lo que dice mi tío. Y ya, pues como que empezó todo, empecé a estudiar comunicación para entrar a los 40, me regalé durante mucho tiempo, yo iba a colegios, universidades con ellos, no me pagaban, ni iba a contestar el teléfono Ok, cuando eso la gente llamaba a las emisoras a pedir canciones, pues a las emisoras juveniles, todavía lo hace, pero pues a las emisoras adultas, a las emisoras juveniles llamaban y yo era el que contestaba y no, la gente votaba y no sé qué, y pues a mí eso me pareció un mundo fenomenal y ya en el 2007 empecé a trabajar con William Vinasco en una emisora que se llamaba Candela. ok, bien. Nada, sí, no, o Bien. sea, normalmente no es para vos ese tipo de emisoras, es una emisora que sonaba como música de Sebrina y demás. Ok, Estuve durante una temporada en Medellín y yo hacía reemplazos ahí y ya después sí me llamaron de los 40 en el 2008, que fue como, por fin. fue genial. O sea, en los 40 estuve como DJ 2 años, después pasé al área digital de Caracol Radio, seguí haciendo radio en los 40, pero ya menos días y empecé a crecer dentro de la empresa, o sea, como en cargos comerciales, luego en cargos directivos, luego en cargos gerenciales, hice parte de la mesa directiva durante un año, después me volví para Medellín, después volví a Bogotá, que fue la última vez, y durante como esos periodos también entré a Telemedellín a hacer televisión durante un año, que fue muy particular porque en el casting una amiga me llevó y en el casting yo era el único que no había hecho televisión, o sea, todo el mundo era súper bien puesto, ya más adulto, no sé qué. No, yo trabajé en Caracol Televisión, en RCN Televisión, presenté en Teleantioquia, yo era el El único como, único no, yo hago un programa los sábados en los 40. Y justamente el director del programa escuchaba los 40, escuchaba mi programa, muy serio, él ya estaba viendo en Estados Unidos, y era frente a un croma, o sea, como una pared verde, no señalaba, tenía un televisorcito al lado, nunca me había puesto a hacer eso, y pues era como aprenderse el libreto, el casting, y uno iba señalando como, no, hoy en Medellín está lloviendo en tal lugar y en tal otro, y la zona, no sé qué, y pues quedé seleccionado, ahí hice un año de televisión, y gracias a eso, después de eso, me llamaron de Canal Lune, ok. un estudio creativo que se llama Punto Link, que son unos genios, que ellos son los que ahora manejan a Frank el Flaco, a Chicho el Malo, que tienen un sitio de entretenimiento para adultos no obsceno, que es Ok. donde consumen bebidas alcohólicas, como para que no nos censuren el video, que se llama El Mero, y ahí hacen como stand-ups comedy y eso, son unos Qué genios, nota. y con ellos hice versión beta 4 años, mientras trabajaba todavía en Caracol y hacía radio también. Y ya después salí de ahí, hice un año en un programa que se llamaba Timeline, ya después dejé la televisión atrás, seguí siendo radio, me convertí en la voz institucional de algunas empresas, o sea, Copebombas, si usted llama a pedir un taxi a esa empresa, soy yo el que le contesto, hay concesionarios, hay temas del éxito, hay algunos bancos que también tienen mi voz y he grabado como algunos videos institucionales también con mi voz o con mi imagen, que la aplicación de descuento del éxito fui yo el que pues me dieron como un guión para grabarlo y explicar cómo funcionaba y ya pues eso ha sido como básicamente mi Casi, trayectoria, casi nada. sí, casi nada. Y volviendo a los que mencionamos inicialmente, pues que los conocí en la Escuela de Aviación, Andrés García también tuvo una trayectoria muy amplia en Bancolombia, o sea, él estaba en el área de comunicaciones y era como de los duros ahí en el tema de comunicaciones del banco, y En Diego el Carmona, éxito. En el éxito, Diego ¿cierto? Carmona En el estaba en éxito. el grupo de éxito, entonces él se dedicaba a todo lo que tenía que ver con la operación de los Qué Viva. nota, Entonces, sí. claro, éramos un grupo de varias personas que éramos profesionales, que no teníamos como que decir, ay, no, y tu papá que te empacó de lonchera, ay, no, y tu mamá, no, sino que era como, oiga, no, esta semana en una reunión, Los en una temas. junta directiva nos vaciaron, o el otro nos decía como, no, es que yo vengo de un vuelo de Neiva porque es que allá estábamos abriendo X centro comercial y tal, pues eran Sí, temas de como digamos que ámbito. temas muy atípicos a lo que era, porque nuestra concentración era poder trabajar de lunes a viernes para los fines de semana hacer nuestro curso de aviación. Qué nota, Sebas. Ven y aclárame una cosa. Mientras transcurría toda esa carrera corporativa y toda esa carrera en la radio, en la televisión colombiana,
la idea de estudiar aviación seguía en tu cabeza o más Siempre, o sea, digamos siempre que yo estuvo. siempre quise estudiar aviación, o sea, mis papás o mi mamá específicamente, si me dijo algo, que eso no se me olvida, que ojalá vea este video porque le agradezco por haberme dicho eso, y ella me dijo como, vea, en este momento nosotros no tenemos plata para pagarle, o sea, le tenemos que ser sincero. El día que usted tenga plata para pagarse la aviación, hágalo, que nosotros vamos a estar ahí, no económicamente, pero pues sí Lo lo vamos vamos a a apoyar. apoyar. Y eso fue lo que hice. O sea, básicamente fue como en el momento en que yo tuve la plata o creí que tenía la plata para poderme pagar aviación, lo hice. Entonces me pagué con las cesantías el curso de tierra de una, después saqué otra cosa, otro préstamo y unas horas de vuelo, después con un bono por un traslado a Bogotá, otras horas de vuelo, y el resto con un préstamo pues que terminé de pagar hace como 2 años. Y fue como un tema de, yo me pago mi carrera de aviación, yo lo disfruto y lo hago en un lugar donde me permiten hacerlo, porque también era como en un Eso, punto donde yo fui a tocar puertas y me decían como, usted está muy cucho para esto no va a ser para usted, ¿quién lo va a contratar a usted mayor de 25 años? Pues uno ya, cuando les decía, no, es que yo llevo 15, cuando eso llevaba como 14, 15 años. 14, 15 años trabajando en Caracol Radio, hago tal y tal cosa. O sea, que viene aquí, tiene que estudiar de lunes a viernes. Y yo, ¿usted cómo pretende que yo me venga para acá lunes a viernes? Y Sí, estoy con lo que me va trabajando a y pagar es con lo que yo estoy haciendo lunes a viernes. total, y venís, a mí, ahí sabes, nos lo preguntan mucho como en redes sociales, inclusive hace poco sacamos como una cajita de preguntas y nos decían mucho eso, como, hey, inviten a alguien a un podcast que haya decidido estudiar aviación Un cucho. en una, pues llamémoslo madura, ¿no? Cucho, Sí, y sí. voilà, acá tenemos a Sebas, que eso es algo como que yo te quería preguntar también puntualmente, como que nos contaras un poco, como, ¿cómo fue esa decisión? Pues como en qué momento dices, no, venga, yo voy a luchar por mis sueños y lo voy a hacer. Dos, ¿cómo hiciste realidad eso? Porque lo que decís es cierto, no, digamos lo que no todas las escuelas tienen esa posibilidad, entonces me encantaría saber eso. Y tres, nada, contanos un poquito cómo hacías, cómo distribuías el Vale. tiempo, porque es extensísimo. Digamos que la decisión inicial la tomé cuando estaba en versión beta. O sea, yo empecé, habían unos cursos en una academia de aviación que daban los fines de semana de aviación virtual, porque yo dije como, yo no voy a poder estudiar nunca aviación en mi vida, entonces le empecé con mi salario a meter cosas a mi computadora, a mejorar el simulador de vuelo, no sé qué, y como no sabía muy bien qué era y me daba pereza ver los videos en YouTube completos, entonces pues me iba para la academia esta los sábados y veíamos clase de aviación virtual, pero pues digamos que no iban al ritmo que yo esperaba. Okay. Entonces yo dije como, es que hacer un curso de piloto comercial, primero es muy caro, segundo el tiempo, no sé qué, entonces yo dije como, bueno, ya se darán las cosas. Cuando estaba en versión beta, digamos que ahí afortunadamente me apoyaron para poder coger como los caminos que yo quería e inicialmente hicimos un ditching. Entonces Okay. yo nunca había hecho un ditching, todavía está en YouTube, entonces buscan ditching versión beta Sebastián Misas, ahí está, casi me ahogo. Yo no nadaba hace mucho, pero llegué insolado a la oficina, pero fue muy bacano. Después llegó un tema de una experiencia que tuvimos con una hora de vuelo recreativa. Okay. Entonces vinimos a un lugar en el Olaya Herrera donde hice un vuelo recreativo en un Okay. ultraliviano y para mí fue como que me Otra abrieron vez, la cabeza así otra vez y, la y pasión yo uno dije como ahí. si no, esto es lo que tengo que hacer en mi vida. O sea, yo estoy perdiendo el tiempo haciendo otras cosas corporativas, yendo a visitar clientes que le agradezco mucho a los clientes pues, que confiaron en nosotros mientras estuve en Caracol, pero pues no era realmente por lo Tu que yo pasión. quería levantarme cada día y pues nada, yo ahí dije como tengo que buscar la forma. En una feria aeronáutica se atravesó Flying, que fue como la única escuela que me decía como, oiga, si usted es profesional, puede estudiar con nosotros los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche, los sábados de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y nosotros volábamos sábados y domingos, que hasta esa época era como, ¿cómo se le ocurre que vamos a volar un domingo? Y pues nosotros éramos domingos, festivos, Semana Santa, o Todos sea, los no fines volaban de, como el 25, el 24 y el 20, no, mentiras, el 24 sí volaban como hasta el mediodía, algo así. El 25 no volaban, qué el nota. 31 y el primero no volaban, pero el resto Del del año, festivo, domingos, hágale. cuando usted nos diga. Y era básicamente literal cuando usted nos diga. Entonces yo Qué sacaba bueno. como días que tenía ahí en la oficina, tran, a volar. Y sé que mucha gente lo está haciendo. Y digamos que ahí el primer punto que le dicen a uno en el tema de aviación y en cualquier carrera, porque pues sí le van a decir como, ¿usted qué va a estudiar gastronomía ya tan viejo? ¿Usted qué va, no sé, a meterse a diseño de vestuario? ¿Usted qué va a meterse a ingeniería ya tan Sí, pues viejo? más. ¿Usted no va a aprender igual, no sé qué? Y más en Pues la aviación hay más exacto. tabús todavía, porque en la Entonces, aviación está claro, mucho el tema de porque, la porque edad. digamos que en la aviación hay un punto que también me parece un poco
particular, y es que cuando uno le pregunta a alguien que no tiene la suficiente confianza con uno, le dice, no, hermano, eso es muy secreto, ¿cómo te voy a contar eso? Y pues aquí lo que uno dice es como, a ver, si somos un gremio que es bien jodido porque a uno le toca enfrentar en vuelo que la meteorología, que los aeropuertos, que un tema con un pasajero, que X o Y cosa, para que entre colegas nos vamos a hacer un poquito más compleja la situación, pues la realidad es, usted puede estudiar aviación hasta el punto que se lo permita la escuela, hasta el punto que lo permita el RAC, mientras usted tenga condiciones físicas y emocionales perfectas y así lo diga su certificado médico y un psicólogo de aviación, digamos que no hay esa tara de la edad que lo pueda coartar a usted. Y que si lo reciben de más de 30 años en una aerolínea, mientras usted tenga una experiencia que le soporte porque a los 30 años o después está entrando a una aerolínea, sí, o sea, Es que no, yo creo que ese es el punto sí, importante, porque si, es muy diferente si vos llegas allá, no, es que yo estudié aviación a los 33, porque yo el resto de mis años no había hecho nada porque mi familia es adinerada y quise sí, hacer eso, no, pues no te van a contratar, pero si vos dices, no, venga, es que era mi sueño siempre, pero primero por temas económicos tuve que hacer una carrera corporativa y trabajar unos años y ahorrar. La reina va a decir como, pucha, qué nota, este man es una persona madura, que sabe lo que quiere, que tiene claro cuál es su sueño ujú, y que me va a durar acá. sí, Entonces ahí se te abren mil puertas que digamos que eso se ha ido como desmintiendo un poquito. sí, que eso, digamos que es un temor que en este punto sí me gustaría como decir de, si usted tiene miedo porque tiene más de 25, más de 30, incluso yo diría más de 35 años. ¿A qué edad, qué penas hace corto, a Yo qué edad empecé, empezaste a yo estudiar vos? empecé a estudiar aviación en el 2017, eso fue hace 8 años, yo tenía 29 años. Casi Bueno, 30. y hay que tener un paréntesis ahí, en el chequeo médico, que fue aún más particular, y Diego me la monta mucho por esto, que es mi roomie y fue el que hablamos ahorita, yo me caí subiendo las escaleras en el chequeo médico, en la clínica Las Américas, o sea, ya afortunadamente tumbaron esas clínicas, pero antes los peldaños eran como más separados, entonces yo me caí, me fui de frente, me abrí acá y me dañé un pie, entonces yo me quebré la cabeza del metatarso y estuve 4 meses en silla de ruedas. Entonces, claro, yo Sacando el llegaba, certificado médico. sí, sacando el No te certificado puedo médico y me creer. lo dieron, o sea, porque eso no era digamos que no era un tema tan crítico que yo podía volver a caminar Sí, y sí, todo lo claro. demás, y digamos que era una fractura pequeña, pero por lo pequeño, pues si yo apoyaba el pie, pues podía pasar Yo cualquier nunca otra había cosa. escuchado a nadie que sacando el certificado Claro, médico pero hiciera algo eso no así, era lo güey. más grave. Lo más grave fue que yo un día llegué súper bien a la escuela, que era el primer día de clases, y al otro día yo llegué en muletas, y a la semana yo llegué en silla de ruedas. Y el director académico de ese momento de la escuela me decía, ay, no, hermano, usted realmente es como una persona que mostramos aquí con la gente de la semana como un ejemplo de superación, aquí sin poder caminar, llegando en sillita de ruedas, estudiando aviación. Y Diego me Todo decía impedido. como, hermanos, nosotros que éramos del curso antes tuyo, decíamos, ay, tan bonito ese man que viene en sillita de ruedas, que cree que puede volar. Y yo como, a ver, no me tomen como ejemplo de superación, por idiotez mía me caí en unas escaleras, me rompí un pie. Entonces, claro, me tocó los primeros 4 meses en silla de Qué ruedas, historia tan graciosa, güey. fue como un tema mental muy, Y ahí seguía, muy obviamente, complejo. trabajando de lunes a No, yo no viernes, podía trabajar. a te dieron la incapacidad, pues, Sí, me dieron la incapacidad por 3 meses y estudiabas los y yo viernes, sábado y estudiaba los domingo. fines de semana, que tenía un amigo, Julián Mora, gracias a él, que él se quedaba, él vivía en Río Negro, pero pues yo vivía aquí en Conquistadores y yo le decía como, quédate acá, pero pues me serví de chofer y enfermero. Entonces como vos me llevas en mi sillita de ruedas, me manejas el carro con la sillita de ruedas y llegábamos obviamente a la escuela con sillita de ruedas que sonaba por todos los hangares y El yo creo que ejemplo a de la gente se le motivación. hacía, sí, claro, a la gente se le hacía muy, muy raro que yo el viernes y los sábados llegara en silla de ruedas a hacer Ah, qué risa esa mi curso de historia. aviación. Y fue bonito porque me tocó volver a aprender a caminar. O sea, yo después de los 3 meses, yo no era capaz de poner el pie izquierdo, yo no era capaz de apoyar el pie izquierdo normal y Wow. tenía el pie izquierdo más flaquito aún más. Y pues se me dificultaba, no sé qué, ya después sí fue como volver a caminar y volver a disfrutar de las pequeñas cosas que uno no se da cuenta que tiene la vida. O sea, como voy a ir caminando allí, pues yo no podía ir caminando allá y me tocó, digamos que una pandemia anticipada porque yo era 3 meses sin salir de la casa. O sea, Pucha, yo todo me eso podía caer en el andén ahí en Conquistadores y no había quien me solo. recogiera. Entonces yo no podía salir en la silla de ruedas ni a Unicentro ni a ningún lado porque pues Estaba así, no no podía. podías. Ay, güey, madre, Sebastián, yo no tenía ni idea de esa historia. Sí, sí, pues es que yo tampoco subí historias así a Instagram o redes sociales, no, la vida, pues porque también Sí, era sí, claro. una vaina por acelere mío de subir las escaleras en dos, me fui de frente casi.
casi me mato. Qué cosa tan pesada. Entonces, listo, ahí ya Bueno, con esa ya escuela, empecé. te vinculaste con esa escuela que te abrió y te dio las posibilidades de estudiar viernes, sábado y domingo, Ujú. que ahí mismo era donde estaban Diego, que lo hemos mencionado varias Sí, veces en este Diego y episodio, y Andrés. Andrés, que también tiene esa trayectoria, Sí, y ya ahí comenzaste entonces la carrera. sí, empecé el curso, digamos que inicialmente yo vivía en Medellín, entonces yo vivía en Medellín con un cargo nacional, entonces yo lo que hacía era como cuadraba la agenda de reuniones de la semana para poder llegar en los vuelos de ese momento EasyFly, que iba a Bucaramanga o íbamos a Cali o íbamos a cualquier lugar del país donde tuviese operación la empresa y llegaba a Lolaya. Entonces yo llegaba en el último vuelo disponible de Lolaya, me ponía mi chaleco, mi carnet del aeropuerto, me iba dentro de los hangares y ya llegaba a clase normal. Veía clase los viernes, ya madrugábamos los sábados, perdón, y después de eso ya empezábamos a volar. O sea, era como, eso fue, digamos que el primer año. Ya después yo recibí un ascenso y me fui como gerente digital a Bogotá. Y ahí, digamos que el acuerdo que hice con la empresa fue como, yo estudio aviación, entonces usted los viernes al mediodía me deja salir, yo vuelvo a tener vida corporativa los domingos en oficina, pero entonces me deja irme, entonces yo volaba Bogotá-Medellín, me metía por el Derecho a aeropuerto clase. igual, derecho a clase, volaba después de clase los sábados, volaba los domingos, ya yo llegaba de Cartago o de donde fuera aquí o de Montería, que muchas veces volábamos en Montería, llegábamos acá como a las 4:50, 5 de la tarde, me tocaba ya irme corriendo dentro del aeropuerto para el último vuelo que salía desde Lolaya hacia Bogotá y así fue otro año. Ya Y después en semana vivías en Bogotá. Sí, en semana yo vivía en Bogotá, o sea, en semana yo era el señor corporativo de corbata, de asistir a juntas directivas y de tener un equipo. En ese momento yo tenía a cargo un equipo de 33 personas y le respondía a la junta en España y le respondía a la gente en Colombia y todos los informes y no sé qué, pero los fines de semana yo era el del aire. Entonces en la empresa era muy particular porque pues la gente sabía que yo era el que volaba y yo tenía un avión de este tamaño en la oficina, o sea, me mandé a hacer el Tecnam de la escuela de este tamaño, porque yo siempre decía como, tengo que tener en la oficina algo que me recuerde porque estoy aquí. Estoy trabajando. O sea, es fuerte, es duro, me toca trasnochar de lunes a jueves, no sé qué, pero eso es lo que lo está pagando. Y lo mismo pasó cuando me volví para Medellín, o sea, cuando eso estaba, bueno, cuando eso fue a Bianca, entonces me mandé a hacer un 87 así gigante para la oficina, ya después salió Viva, me mandé a hacer el 320 de waffles así gigante, como para tener siempre en la oficina, motivación. sí, la motivación, o sea, como que siempre estar con la conciencia de lo estás haciendo por esto. O sea, hay un capítulo de Los Simpson que tienen como un letrero de hazlo por ella, es más o menos como ese mi símil de hacerlo por esto. Qué nota. Y ya, pues ya terminé la aviación en 2019, seguía trabajando en Caracol, ya en Medellín, y en marzo de 2020 cayó la pandemia. O sea, te graduaste a los 4 meses. Ya me gradué. Cuando yo me gradué no tenía todavía inglés porque yo dije, no, eso después, ni tenía visa porque yo dije, no, pues ¿para qué? Entonces yo dije, no, eso después, y eso después cayó pandemia, todo al carajo. Y ya después sí que me volví para Bogotá a otro cargo. Ahí sí empecé como juicioso, entonces tuve clases de inglés, saqué el ICAO, pues con el LPAC, y después sí hice como el tema de visa, y listo, ya ahí salió. Ese es otro consejo que yo siempre creo, por ahí en la mitad de los episodios lo menciono, que no dejen ni el inglés ni la visa para después. Ni el inglés, ni la visa, ni el certificado de natación, porque un compañero lo descartaron por el certificado de natación. Que me dice, no, yo me sé todos los estilos, mariposa, no sé qué. Eso lo hago después, y eso lo hago después es que lo llaman a uno un proceso de selección, tiene eso vencido, y ya conozco personas que le han descartado. El proceso por no tener eso al día. Por no tener eso al día, y es una bobada. Ya saben, bien juiciosos, sin el inglés. Ojalá que cuando se vayan a chequear de PCA ya tengan sus resultados, para que la licencia les salga con eso. Y la visa, por favor, en lo posible, desde antes de estudiar aviación, porque conozco mucha gente que me da mucha tristeza y es algo que me impacta mucho y me da como mucha impotencia de que ya estudiaron la carrera, hicieron ese esfuerzo tan grande y en ese momento están sin visa. Eso es una limitante grandísima. Sí, pues. sí, es verdad. Pues, ya hay un episodio que dice cómo conseguir un trabajo pues, sin visa en el tema de aviación, pero pues digamos que para la mayoría de aerolíneas sí la visa es un limitante. Igual si quieren hacer el trámite, conozco a alguien en D1 que hace los trámites. Bueno, me prestó el MOOC, vea. ahí ya quedó la venta. Entonces, Eva, listo, te graduaste, pandemia, sí. Listo, seguiste trabajando. Sí. Digamos que en ese punto de trabajo hay algo importante y es, para mí la pandemia
fue bien particular porque cuando estaba en pandemia yo seguía haciendo radio, entonces digamos que tenía una forma de escaparme del encierro, entonces yo iba, hacía radio, volvía a la casa, solo salía una vez por semana, pues salía te voy a pasar la foto pues como para que la mostremos, pero yo salía con un mameluco blanco, que me cubría hasta acá, unas gafas transparentes, un tapabocas, guantes de látex, o sea, de todo Todas como las si películas. fuera el último día sobre la faz de la Tierra. Entonces, eso me daba como la posibilidad de salir, pero obviamente aumentó mucho la carga laboral. Entonces, en 2022, después de todo ese aumento de carga laboral y cosas que pasaron internamente en la empresa, a mí me dio un burnout. Entonces, cuando uno tiene una sobrecarga de trabajo, y eso me lo explicaba la psicóloga, uno puede tender a tener ciertos episodios en que el cuerpo le dice a uno como, amigo, hay algo que está funcionando mal, entonces te pueden dar episodios de depresión, episodios de ansiedad, o insomnio, o subir de peso, o bajar de peso, o te empiezas a estresar, o mil Muchas millones cosas. de cosas. Varias de esas cosas me dieron y lo que me decía la psicóloga era como, tu vida personal está bien, tu vida económica está bien, tu vida familiar está bien, vos tenés amigos. O sea, digamos que ese no es el problema, tu problema es el trabajo. O Laboral. sea, una de dos, o el trabajo que tenés, te adaptas, que no lo veo, o te vas. Entonces yo Wow. dije como, llevo aquí 16 años, Ya estudié la sí, ya carrera. estudié la carrera, no tengo inglés todavía, no tengo la visa, pues que si yo me voy para dónde me voy, yo mandaba 1000 hojas de vida por LinkedIn y hacía entrevistas y siempre al final me daba miedo. Entonces como que hay un amigo que me lo recrimina mucho, que me dice como, es que yo te iba a traer a trabajar conmigo, te recomendé la empresa de mi esposo, no sé qué tal, y vos siempre decías que no, y yo le decía, sí, es que me da mucho miedo, o sea, y digamos que también el mensaje no es como que, ay, no, yo a los 17 años dije un día como, yo paso mi carta, mis papás me sostienen, yo no tenía nada que me sostuviera, o sea, yo no tenía en ese momento nada que yo dijera como, yo llamo a fulano y él me da trabajo al otro día, Cero. eso es mentira, y me daba cuenta porque yo mandaba muchas hojas de vida a diferentes empresas en los cargos para los que podía aplicar en ese momento, no como piloto, sino como cargos corporativos, nunca me llamaban. Y la única que me llamaron, que no fue que yo mandé la hoja de vida, sino que fue una empresa Headhunter que me llamó, me dio miedo, porque me tocaba irme a ir a Barranquilla, porque yo les dije como, voy a pedir plata como para que no me contraten. Y después me Claro llamaron y que como, sí. listo, dale, tenés entrevista con el presidente de la empresa. Y yo les dije como, no, 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 ¿sabe qué? Venga, no, pensémoslo bien, porque también era como responsabilidad de, este es mi último año, yo me quiero ir. Entonces, pedí unos días en la empresa, yo me fui como a un retiro, digamos que medio Sí. espiritual, y ya de ahí, como al tercer día, volví a la empresa y dije como, venga, no, yo no sigo. Y en ese momento me llamaron de Bogotá y me dijeron como, véngase para Bogotá, le ofrecemos otro cargo, maneja como una unidad internacional, la unidad nacional con un equipo. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me fui para Bogotá y ya estando en Bogotá yo dije, a ver, el problema no es la empresa, el problema es que Claro. eso no es lo que yo quiero hacer con mi vida, ahí mirando el avión de Viva así gigante que yo tenía. Y yo dije, no, no, o sea, lo que siento cuando me monto un avión, cuando medio paso así por la cabina y miro, no es lo mismo que yo siento Cuando cuando, vengo acá a la oficina. o cuando vengo a la oficina, o cuando, mentiras, cuando me sentaba a hacer radio, sí, pero pues la radio no es tan bien paga, entonces digamos que ahí no podía sopesar eso, entonces yo decía como, no, esto no es lo que quiero con mi vida. Y ya un día saqué inglés, pues me empecé a preparar, saqué inglés. Mi roomie, que se llama Samuel Hernández, que también estudió aquí en B1, el roomie de esa época, el man era TCP, pasó el proceso y pasó como copiloto. Y yo dije como, Eh, este man tiene que ser una inspiración para mí. claro. Yo dije, no, pues juguémosla. Entonces hice el inglés, saqué la visa y ya un día salió el proceso de Avianca Comenzaste por el proceso. y mandé la hoja de vida, que era para una empresa irlandesa, pues, o sea, Pero no, vení, entonces renunciaste. Ah, no, en ese momento no, o sea, yo sí. mandé la hoja de vida, como, Ok. yo dije como, a ver, no me han llamado de esta multinacional y esta multinacional para una vaina de gerencias digitales o algo comercial, que llevo 17 años de experiencia, ¿cómo me van a llamar para una vaina? Yo con 210 horas, porque había recobrado autonomía y eso, yo con 210 horas, ¿qué me van a llamar a la aerolínea más grande de la región? O sea, no hay No te. forma. Y me llegó un correo como de, hola, hemos recibido tu aplicación, bienvenido al proceso, pero pues bienvenido al proceso era que al otro día me podían descartar. Yo dije, esa es la señal, no, voy a renunciar. Yo tenía ahí una plata, yo decía, no, yo vendo el carro, que era el carro que me había soñado. Yo dije, me está Ok, costando mucho toque. este carro, suerte este carro. Tengo cesantías, tengo un bono de antigüedad,
tengo la prima que llega en estos días, no, imposible que yo no voy a No con sobreviva esto con un eso, año, el proceso. un año, 6 meses, yo no me acuerdo cuánto tenía. Yo renuncié, yo pasé la carta de renuncia y yo le dije a mi jefe como, pues vos sabes, y él me dijo alguna vez cuando me contrató como, yo sé que vos no te vas a ir para otra empresa, o sea, yo sé que vos no, si estás en Caracol no vas a terminar trabajando en RCN o no vas a irte por una agencia, no te vas a ir de cliente. Yo sé que la única forma en que vos te vayas es para una aerolínea y que yo no te puedo retener de ninguna forma. Y llegó ese día, entonces yo cerré la puerta de la oficina, estaba súper asustado y le dije como, él se llama Carlos Hernández, y yo, Charlie, llegó el día, o sea, ya. Y él me dijo, ¿usted qué tiene? Y yo, nada. Pues mandé una hoja de vida, me llegó este correo, usted me dijo que le dijera todo lo que pasaba con mi vida de aviación, vea, me llegó este correo, el correo decía, welcome, y ya. No más. Nada más, o sea, no decía como, ay, no, eres el nuevo copiloto, nada, nada, era como, bienvenido El y ya. proceso y ya. Y era la única aerolínea a la que me había presentado, o sea, yo Primer tenía proceso. una sola opción. Si fracasaba en esa opción, era un desempleado más. Entonces, nada, me llegó eso, yo tomé la decisión muy asustado y ya Fue un después salto fue al como que vacío. fue, sí, Salto fue al un salto al vacío. vacío horrible. El día que salí de la empresa, eso fue un 15 de agosto, creo que fue, un 15 o un 11 o un 15 de agosto, un viernes de agosto de 2023. Yo estaba súper asustado, además porque me tocaba hacer un trasteo otra vez para Medellín, traerme todas las cosas. Yo llegaba otra vez a vivir con mis papás, pues imagínense uno a esa edad, vivir otra vez con los papás, no sé qué, es como retroceder un montón. Pero yo dije como, si uno no hace sacrificios, no llega a donde quiere. ¿Estamos hablando de qué edad? Cuando Eso el fue hace proceso 3 eso años, o sea, eso fue de 34 años. Tenías 34 O años en sea, ese momento. yo ya era un anciano en ese momento. Lo Pa' que volver a era los- todo el mundo, pues para lo que uno, no, ese es el proceso de selección, tengo 22 años, y yo no, tengo 35 años, pues era como, y, y nada, me volví. Lo más importante como de ese proceso es, y que lo aprendí mucho después y que lo valoro un montón, es rodéese bien. Entonces, ahí sí pedí todos los favores, cobré todos los favores de todo el mundo, no de plata, sino como de, cobré todos los favores que yo había hecho a lo largo de la historia. Entonces llamé en el inicial con uno de mis mejores amigos, Ricardo Marulanda, yo le dije como, metámonos a B1, a un curso personalizado, porque yo no quiero, primero, que sea el tiempo de la escuela, sino que sea mi tiempo, Claro. para que yo pueda como dormir y recuperar un poco la vida que no había tenido, por temas corporativos, pues que fueron bacanos, pero pues digamos que en algunos momentos uno no dormía lo suficiente. Claro. Entonces como que un día sea en la tarde, el otro día sea en la mañana, para que yo me sienta ocupado, porque es súper importante como sentirse ocupado. Y el resto de días me dediqué a ser turista en la ciudad. Entonces, como no, vamos a salir a tal lado. Entonces, yo todos los días tenía como una planificación de, hoy voy a salir a hacer un free tour por tal lado, hoy voy a ir a conocer tal cosa, hoy voy a ir a hacer tal cosa. Entonces, me tocó bajarme de 1.000 millones de cosas. O sea, antes, todas las salidas a restaurantes a cero, todas las salidas a discotecas a cero. Mi círculo social se hiperredujo porque yo a todo le decía que no, porque no tenía, No, o sí, sea, no te era podía o dar el- gastarme la plata de fiesta o gastarme la plata pues sobreviviendo y teniendo más meses como de gabela por si las cosas no salían bien. Y afortunadamente pues salieron bien, pero pues digamos que durante ese tiempo que no tuve empleo y que todo el mundo lo dice como, no, no tener empleo eso es lo máximo, se va uno a dormir a la casa, se gasta los ahorros, es una mentira, o sea, Es una incertidumbre eso la grandísima. primera semana es genial porque uno dice, no, dormí hasta tarde, ya en la segunda semana uno dice como, ¿qué voy a hacer Si hoy? ir a salir algo, Claro, le empiezan a jugar la cabeza. exacto, y ese es el principal punto porque los procesos de selección de aerolínea no es como uno se los pinta. A ver, hay algunas aerolíneas que sí, pero la mayoría no es como, hoy te llamamos, mañana te decimos que sí, pasado mañana otra vez que sí, después una prueba y ya el viernes estás contratado. No, sí, no sé. Es una mentira, mi No, pero proceso pasa. duró casi un año, o sea, yo renuncié el 15 de agosto y mi entrevista final fue como el 20 de febrero. Y todo ese tiempo fue 4 pruebas. Entonces yo Ya tuve uno la le- primera prueba, fue una prueba de inglés. Entonces para la prueba de inglés, mientras estaba aquí estudiando toda la teoría y demás, yo empecé a pedir favores. Entonces, Diego, el man habla 6 idiomas, es cada 6, y yo le dije, Diego, necesito de usted. Diego ya Yo lo estaba en sé. ese momento No, volando. Diego no estaba volando. No Diego estaba en ese volando, momento no estaba estaba volando. también como terminando el proceso y yo Sí, le dije sí, como, sí. yo lo invito a un café, pero usted me habla en inglés y usted me corrige las cosas en inglés y lo demás. Tomé también con otra gente cursos de inglés aparte y como el proceso lo llevaban irlandeses, entonces yo dije como, bueno, son como de la Unión Europea, son británicos ahí cerca, ¿no? Deben tener el mismo acento de la gente de Londres. Yo le dije a una amiga
que ahora es la directora ejecutiva de lo que antes era la Fundación Viva, que Sí. ahora se llama One. El esposo era parte de la junta directiva de Viva, ahora es el que está montando o el que está llevando la bandera de Alma, que es la Ok. aerolínea de hidroaviones, y el tipo es londinense, creo que es Ok. londinense. Yo le dije, necesito que me prestes a tu esposo. Entonces, como, ella como, ¿qué me estás diciendo? Y ¿Cómo yo, así? sí, necesito que me dejes invitarlo todas las tardes a un café o a un té o a lo que a él le guste para que él me hable en inglés. Y ellos empezaron como a contactarme con un montón de gente donde me decían, ellos no te van a ayudar en el proceso, o sea, no van a hacer ninguna fuerza en la aerolínea para que vos entres, sino que ellos lo que van a hacer es ayudarte a mejorar tu inglés. Entonces, Total, como que en cada punto yo me iba enfocando en algo. Entonces, total. lo primero era la entrevista en inglés con un man de Irlanda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejorar el inglés. Entonces, me validé todo el mundo que supiera inglés para poderme Claro. preparar. Después venía la prueba de conocimientos. Todos mis instructores de la escuela necesito que hablemos de esto, esto y esto, listo, la prueba de conocimientos. La psicotécnica también. Psicóloga, una de mis amigas con la que hice versión beta, Cristina Incapié, excelente psicóloga, con ella me preparé también Bueno, psicológicamente. Ya después vino el simulador. Entonces, en el simulador, ¿qué pasó? Que como tuve tanto tiempo entre una prueba y otra, que fueron como, mi prueba de inglés fue como en septiembre, el simulador fue como en noviembre, entonces 2 meses ahí, uno ahí. te volviste un crack Aquí en ahí. B1 yo era, Ana era como, ¿quién necesito copiloto? Ana, Ay, yo. yo. ¿Necesito tal cosa? Ana, yo. Porque siempre era como observador, copiloto Pilot o line. pilot flying. O sea, como sí estar muy enfocado en que si yo lo que quiero es esto, tengo que meterle todo a Mil esto. por ciento. Entonces, al 1000%. Obviamente tenía que tener actividad más allá de esto, porque pues si uno se concentra al 100% en una También va a actividad llegar a un también, burnout en algún exacto. momento. Entonces yo decía como, listo, me dedico a esto todo lo que pueda, pero cuando salga, listo, entonces yo me voy a recorrer la ciudad, salgo con mis papás, salgo con mis amigos. También tenía clases de natación, pues porque yo no soy el más delfín dentro de la piscina, entonces tenía clases de natación porque me tocaba sacar el certificado de natación y ya de ahí, digamos que me mantenía ocupado. Entonces, listo, pasó el simulador, que el simulador fue bien particular porque era Una con un psicóloga obvio. comandante de Irlanda, Sí, sí, sí. de la empresa tercera que hacía el Que hacía proceso el de proceso en ese selección. momento. Entonces, digamos que ahí no era como el, Capi, qué pena, no, se me olvidó cómo se dice eso en inglés. No, el man no se entendía nada. O sea, era como Es todo en en inglés. inglés, eso es lo que les van a evaluar a ustedes, hágale. Hágale. Sí, y no era como, comandante, ¿cómo está? No, le mandó muchas saludos fulana, perana, No, mengana. no era por Ahí lo no que era nadie, dijimos. o sea, no era nadie que los conociera, nadie que se diera, y digamos que eso afortunadamente se minimizó mucho en los procesos de selección de no, yo te conozco por fulano, por mengano. Se hizo muy transparente y eso también ayudaba a derribar como de, no, fresco, es que yo no me preparo tanto para el simulador porque mi papá conoce al fulano, perano, Total. mengano. Son procesos que sean muy transparentes. Después de ese Pero es simulador, un reto grande. sí, después de ese simulador fue silencio total, que ese yo creo que fue el más jodido. Fue noviembre silencio, diciembre silencio, enero silencio. Yo dije, me Me saca. sacaron. Le empiezan a Claro, volar y la cabeza. todo el mundo con los que yo hablaba me decía, por eso te digo, ruédese bien. Todos me decían, si no hay un no explícito, Usted sigue se vivo. sigue vivo. Sí. Claro, es muy difícil porque uno dice como, pero es que son muchos meses, pero ¿cómo así? ¿Y qué voy a hacer? Entonces la mente le juega a uno. Había días en que yo no dormía porque yo decía, ¿cómo hice esta animalada? ¿Por qué me fui de la empresa? Pero es que otra vez volver a la empresa, otra vez a vender y ese presupuesto tan alto, eso no es lo que yo quiero con mi vida. Y después decía, no, 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 tranquilo. Pero después, no, 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 tengo que volver a hacer plata. Entonces, digamos que era como muchos Montaña picos rusa ahí. y lo más importante, y que yo le digo a mucha gente hoy en día, como que tengo alrededor, es como, rodéese bien. O sea, rodéese bien, no es como el amigo que te diga, ay, no, si te va a ir súper bien, sino como que te saque de ese loop en el que uno se mete como de, no, es que yo soy muy malo, no, es que hice tal cosa en el simulador, no, es que dije tal cosa en la entrevista, no, pero es que ellos me dijeron que me contactaron tal día y tal, Nada. pues si no pasó nada. Esos son los procesos y esa yo creo que es la parte adicional a toda la preparación más dura del proceso, o sea, como de los tiempos muertos de espera pueden volverse muy en contra Total. y que si uno no es capaz de estar lo suficientemente estable emocionalmente, se lo puede comer vivo. Te lo puede O sea, eso convertir. lo puede sacar a uno del proceso, lo de Sí, todos porque te esos procesos de afecta, espera, claro. si vos venís de un pico de, no sé, de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, y te citan a una prueba, tu desempeño no va a ser el mismo, sea cual sea simulador, sea algo psicológico, porque vos vas a llegar con toda esa carga de emociones y probablemente te vas a mostrar como no sos,
vas a mostrar otra versión tuya. Y ahí me parece súper importante, Sebas, todo lo que vos hablas y mencionaste, que yo creo y me atrevo a decir que en gran parte tu éxito, porque para mí es un éxito grandísimo entrar al primer proceso de selección, es que son poquitas las personas que lo cuentan. Pues por fortuna, siquiera. Siquiera porque el estrés hubiera sido, la historia hubiera sido No, diferente. no. Pero me parece fundamental lo que dijiste, porque mira que vos, de cierta manera, yo le digo mucho a la gente, no dejen nada al azar. O sea, si usted sabe que va a dar una entrevista en inglés, hermano, dele duro al inglés, o sea, Sí, y hágale. no, y digamos que las clases están bien, pero hay cosas que van más allá de las clases. O sea, hay una conversación normal que si vos estás flojo en inglés, valete a alguien que sea, o sea, a ver, no seas conchudo, pero también valete a alguien que te ayude en el tema de inglés, de ven y yo te invito a un café. O uno tiene cualquier amigo que solo habla inglés. Ve, mándame los audios de WhatsApp solo en inglés y yo te respondo solo en inglés. ¿Para qué? Para que practiquemos, porque uno normalmente no practica. O anda a grupos conversacionales. Incluso yo iba ahí los martes en algunos bares, hacen como intercambios de idiomas. Y hay gente que no habla español, entonces vos le enseñas español y ellos te hablan en inglés. Total. Es una forma, o sea, como que buscar caminos para llegar a ese objetivo, porque si no, puede que vos llegues sintiéndote débil y ahí la debilidad te juega en contra, porque vos tenés un montón de miedos, inseguridades y a ver, seamos sinceros, o sea, nadie llega a un proceso, o bueno, no conozco al primero, que llega a un proceso de selección que diga, esto es súper fácil, ¿no? Ya yo estoy adentro. Todo el mundo va nervioso, Exacto. pero unos más que otros. Y ahí es la importancia de la preparación. Y ahí es donde soy súper de acuerdo contigo. Y por ejemplo, lo de la psicóloga, nosotros nos preguntan mucho, venga, ustedes preparan psicológicamente, ustedes lo entrenan uno para la entrevista, ustedes qué recomiendan. Yo a todo el mundo le digo, si usted en algún lugar también le están diciendo que lo van a preparar como un robotcito y que usted con lo que le dicen va a pasar la prueba, huya, o sea, corra de allá. Pero, ahí ya te doy la palabra, sí, pero sí, ahí la importancia más que todo es que todos tenemos oportunidades de mejora en la parte de las habilidades blandas. O sea, todos, sea de comunicación, sea de no, es que hay una pánico hablar en público. En un proceso de elección, en muchos de los que hay en Colombia, vas a tener que hablar en público o vas a tener que hablar con un entrevistador. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que yo digo, no dejes eso al azar. O sea, hablar con una psicóloga no está malo para nada, no está absolutamente mal. Entonces, esa parte, por ejemplo, del factor humano, esa parte psicológica, a mí yo siempre la recomiendo ojos cerrados. Eso sí, si le están diciendo pues que lo preparan como un robot, ahí sí huya. Eso es mentira, y más porque, digamos que en mi entrevista final, que fue en particular, pues obviamente algunas personas le dicen a uno como los titulares. Entonces, no, el titular es que van a preguntarte algo sobre la empresa. Entonces, cuéntanos algo de la empresa. ¿Cuál es el avión que más te gusta? Y en mi entrevista no fue nada de eso. O sea, mi entrevista fue, cogieron mi hoja de vida, pues voy a contar como algunos titulares y me dijeron como, oiga, ¿esta experiencia suya qué? ¿Por qué se está pasando para acá? Oiga, usted no está muy adulto para esto. Claro, y yo llegué y yo dije como, pero eso no fue lo que me dijo la psicóloga, o sea, esto no era lo que... Y lo esperaba. Claro, y era la primera vez que yo estaba, como ya estaba acostumbrado a procesos de selección con headhunters. Es muy diferente cuando a vos te llama una empresa a ofrecerte trabajo a cuando vos sos el que está buscando el trabajo. Claro. Entonces, claro, era la primera vez que yo me enfrentaba a venderte, pues, y en verdad, exacto. Y en verdad querer. Entonces yo decía como, ¿qué es esto tan raro? Si yo soy siempre el que entrevisto, me llaman para entrevistas, esto está súper raro. Y yo llegué, aquí hago un paréntesis, hay una frase que yo no le creía ni a Andrés García ni a Diego Carmona, que ellos me decían como, uno en este proceso por lo menos llora una vez. Y esa fue la primera vez que yo lloré en el proceso. Llegué al hotel ese día en Bogotá destruido. Yo dije, me sacaron de la aerolínea. ¿Qué fue esta entrevista tan horrible? Dije todo mal, no sé qué. Que finalmente no, digamos que lo que buscan en ese tipo de entrevistas, más allá de las preguntas, que puede que a alguien le salga esa pregunta y que yo les diga aquí, miren, a mí me preguntaron esto, esto y esto. Eso siempre va a ser diferente. Todas son diferentes, o sea, usted no se vaya libreteado, porque mi entrevista, por ejemplo, inicial en inglés fue diferente a la de todo el mundo. Me preguntaron cosas que a nadie le habían preguntado. Total. Embarrada, no, pues es que están mirando son tus habilidades en inglés. Total. Es que en el simulador me dijeron que, no sé, que le apagaban a uno una luz o que esa luz no salía, y a mí me salió. Otra. Es que yo iba así, no, pero vení, no me prendiste la luz como era. Mano, así la aviación. Y lo mismo, la entrevista final, yo les puedo decir, no, me preguntaron tal y tal cosa, pero a vos se pueden preguntar otra cosa totalmente diferente, porque lo que buscan es, a partir de perfiles, poder definir si esa persona se adapta o no al tema de la aerolínea. Total, entonces ahí ya no, me parece súper importante lo que estás diciendo, de uno, ir adelante del avión, preparándose para lo que sigue, y dos,
no dejar nada al azar. Sí, Vos- pues digamos vos que la única que sí agotaste- les puedo decir que es siempre la misma es la de natación. O sea, en natación los van a poner flote, sumérjase, libre, espalda. Ya, Y si usted quiere hacer pecho y mariposa, bien, pero el resto de pruebas todas son diferentes. eso sí, lleve su gorrito. Bueno, ahora también venden gorritos, pues. Sí, gorritos, gafitas y la Gafitas. pantalonetica. Entonces sí, Sebas, no, súper de acuerdo contigo en ese tema. ¿Cómo fue esa reacción cuando llegó el correo de bienvenida a la empresa? Cuando llegó el correo de bienvenida, bueno, es que lo peor fue que primero le llegó un amigo que volaba en otra aerolínea. Ok, Yo dije, fue madre, me te sacaron. llegó a este man y no me llegó a mí. Me sacaron, yo dije, no, me sacaron. Y a mí se demoró 2 semanas más en llegarme. Y claro, yo empecé a preguntarle a todo el mundo que tenía ahí cercano como a los de procesos de selección, como, ve, o sea, yo sí soy muy stalker, perdón, sí me meto a redes sociales, entonces me metí como a mirar, a ver quién teníamos en común, y yo empecé a preguntarle a toda la gente que había alrededor, como, vení, preguntarle a esta persona cómo le fue mi entrevista, tal y tal persona, y eran súper herméticos, o sea, era como, no, me dijeron que no pueden decir nada, no me dijeron nada, o sea, uno me dijo, no, ni siquiera se acuerdan de vos, y yo como, bueno. Ya después, entonces sí, fue como que me llegó el correo, y no me llegó un correo de la aerolínea, sino que me llegó fue un WhatsApp de la empresa temporal. Me dijo como, hola, soy fulana, soy la psicóloga que va a llevar tu proceso en la temporal para tu curso inicial como copiloto en la aerolínea. O sea, yo en ese momento empecé a temblar, empecé a llorar, llamé a todo el mundo, empecé a celebrar. Yo dije, no pasé, o sea, no me la creo. Yo estaba súper feliz. Obviamente como el montón de preguntas, el montón de dudas. Me lo mandaron un viernes, tenía que mandar las cosas de una y los exámenes médicos eran el sábado. El sábado yo tenía, todavía cuando eso estaba en los 40, yo tenía programa de radio. Dije como, bueno, ¿y cómo va a hacer con el programa? Esto se emite nacional, normalmente yo lo hago en vivo. Me tocó grabar las primeras 2 horas e ir a hacer fuerza ya en los chequeos médicos, como, háganme los chequeos rápido. Y ya, yo llegué justo, o sea, como que terminaba de sonar la última canción grabada, llegué justo para empatar el programa en vivo. Qué adrenalina. Y ya, empecé un 1 de marzo, que fue un día súper bonito. Yo me fui como 3 días antes a Bogotá. Me fui con 2 roomies. O sea, hace un año prácticamente. Sí, hace un año, o sea, yo ya cumplí un año y algo más desde el inicial. Y ya yo llegué el primer día, yo estaba súper feliz, o sea, súper ilusionado, ¿no? Así, con el blazer, la camiseta blanca, un pantaloncito, pues todo un Bancolombia. Llegué ahí a la Seda Bianca, que fue muy bacano, o sea, fue muy, muy bonito. Pero era ese momento de uff. Sí, fue como que yo no me la creía, y con la esposa de un amigo que fue el que me metió a Radio Chamorro, con Candelaria, yo hablaba y yo le decía como, le mandaba fotos de la sede del CEO, que es el edificio que se ve por la 26, cuando uno sale del aeropuerto, que tiene una fachada roja y es el centro de entrenamiento. Y yo le decía, yo no me creo que estoy aquí, o sea, como que estoy súper feliz, y todavía me acuerdo, todavía me da emoción, porque claro, es la misma emoción que siento cuando estoy en los aviones, que hay como pequeños chispazos en los que le he dicho a algunos comandantes que me miran como, yo les digo, yo todavía no me creo que estoy acá, o sea, como que me dan esos chispazos de, madre, lo logré, porque es como que en algún momento uno se le hace rutinario hasta que vuelve otra vez el cerebro y le dice como, vení, vos estás acá, o sea, esto es real, vos estás volando, vos llevas pasajeros, vos estás en la aerolínea que te soñaste volar desde niño. De hecho, yo tengo, por ahí en estos días vi como una foto en Instagram, cuando era niño con una manzana, y detrás en el José María había un 727 de Avianca, pues obviamente es hace mucho tiempo, pero pues yo recordaba como ese momento y yo decía, madre, es que soy yo el que estoy volando el avión, soy yo el que entré acá, o sea, como que sí es verdad todo lo que está pasando. No sé, me siento como muy feliz, incluso recordando ahora ese momento, fue muy bacano. Impresionante. Y uno, pues es que es pasar muchos retos, es pasar los retos de la incertidumbre del año que estuviste en ese proceso de selección, de la incertidumbre de las personas que te sembraron miedos, que te dijeron que no lo ibas a hacer capaz, que por la edad, y ya uno llegar ahí y ver, como pucha, sí superé todo eso y la saqué adelante, es el impresionante. O sea, sí, y digamos que hay una parte que uno no cuenta, que obviamente, y que lo hablábamos alguna vez, es como uno solo ve lo bonito de la aviación. Pues claro, uno nunca va a montar una foto en redes sociales llorando mientras está llorando, aprendiéndose los flujos del avión o todos los procedimientos de la aerolínea, pero pues ya después de que uno entra, ahí es que realmente empieza como la aventura. Yo te quería preguntar eso, porque listo, hemos hablado cosas muy bonitas, pues que mil cosas muy chéveres que me parece importantísimo mencionarlas, pero yo también quiero que hablemos un poco de los retos. Listo. ¿Cuál fue el reto más grande en ese
no sé, desde el proceso de selección hasta el día de hoy, que vos digas, "Oye, madre, yo quiero compartir esto, que esto para mí fue muy duro y le quiero dar un consejo a las personas sobre Vea, este"? para mí, Yo sé que fueron muchos, sí, pues, sí, con pero los pues que para mí sea. uno de los retos más importantes y que todavía lo hablo con varios compañeros en la aerolínea es como volver a empezar. O sea, digamos que con ellos yo les digo como, miren, yo vengo de una empresa donde estuve 17 años, de los cuales 15 estuvo en la misma área, pasando entre cargos, pero pues llegué al área o al punto máximo de esa unidad de negocio, tenía a todo el equipo a cargo de esa unidad y en algún punto por esa misma comodidad de los 15 años, yo era el que decía qué y qué no, porque yo sabía por dónde nos movíamos, Claro. porque claro, después de tanto tiempo vos sabes Entendías cómo perfectamente la funciona, industria, claro, total. cómo La funciona empresa. todo. Y si yo me equivocaba, sabía en algunos puntos cómo salirme de ahí. Yo ahora llego y soy en algunos puntos un océano de incertidumbres, porque obviamente lo normal del avión y las cosas de memoria me las tengo que saber, pero hay cosas que me dicen ellos y que yo no tomo en consideración. Entonces ellos me dicen como, mira, esta nube está así, 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 el radar la muestra así, 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 pero si vos le pasas por este lado puede que se dé más turbulencia que este lado. Y uno dice, pero vení, ¿por qué? ¿Ves esa crestica allí? ¿O es que el componente de viento viene de acá? ¿O es tal cosa de esa nube? Listo, es eso lo que tenés que mirar. Yo digo, pero ¿eso dónde está escrito? No, eso es la experiencia. O vení, cuando vayas a aterrizar, que todos los aterrizajes son diferentes, cuando vayas a aterrizar por el peso del avión, por tal y tal cosa, entonces ten en consideración tal y tal otra cosa. O normalmente en estas épocas del año pasa tal Ya, cosa. eso sí, un Entonces, montón de claro, datos. uno llega de un punto donde cree saberlo todo, que obviamente faltaba mucho por aprender, pero digamos que Ya, ya estaba en una zona de confort, a un lugar en el que uno se sabe lo normal, pero hay cosas que van más no allá de lo sé, André, normal cosas que uno y no que ahí sabe. es donde la experiencia empresa empieza a prevalecer. Entonces, digamos que ese punto para mí ha sido reto y también ha sido muy divertido porque he tenido la fortuna y digamos que no tengo ninguna excepción de volar con gente muy brillante. Qué nota. O sea, con toda la gente que he volado y yo siempre les digo como, así haya sido bacano o no tan bacano para mí el vuelo, siempre les aprendo algo. Claro. Porque son, o sea, afortunadamente trabajo en una aerolínea donde primero hay muy buen ambiente de trabajo y segundo se vuela con gente muy brillante. Sí, Entonces uno aprende muy un buen montón de nivel. cosas y hay días en que yo salgo muy feliz de volar. O sea, no sé, en estos días me tocó por primera vez después de casi un año volando aterrizar por las 3:02 en Bogotá. La primera vez y la única vez que me ha tocado. Y ese día yo me bajé y yo le decía al comandante que de hecho me cae muy bien y yo le decía como, hoy me siento como un niño, como si hubiera aterrizado por primera vez. Porque era como, no, tenés que tener en consideración esto, cuidado y las cortantes y no sé qué. Y todo fue genial y yo decía como, es que no me la creo. Me dieron un chance para aterrizar en Chile por primera vez y fue un aterrizaje súper bacano y yo decía como, es que no me la creo, o sea, hay Un cosas como montón de que, cosas nuevas. sí, un montón de cosas nuevas y también como uno de los consejos adicional de como ser, que es una palabra que no me gusta mucho, el ser resiliente de, obviamente la vas a embarrar, obviamente te vas a equivocar, pero reponete de eso rápido y Claro. seguí y aprende, es disfrutarte los pequeños momentos, porque la aviación está muy, o sea, si vos lo ves desde un lado, está muy llena de monotonías, porque son los mismos flujos todos los días te tocan los mismos flujos, los planes de vuelo son muy similares, digamos que la meteorología cambia, pero pues son situaciones que si vos la ves desde una óptica son iguales. Bueno, pero O así. sea, si vos estás en la escuela, un vuelo de Medellín a Cartago se te puede hacer exactamente igual, porque los flujos son los mismos, los colapsos son los mismos, las listas son las mismas, la ruta es la misma, todo es lo mismo. Claro, pero si vos le pones los pequeños puntos, entonces, no sé, hoy me dieron una alimentación diferente, hoy me tocó con un comandante diferente y me enseñó esto, hoy pasó esto en el avión, hoy pasó esto en la frecuencia, hoy el amanecer fue así. Disfrutarse O las sea, cosas. por ejemplo, el primer día que tuve fuego a San Telmo en la cabina, yo dije, ¿qué es esto tan bacano? Brutal. Pues obviamente yo estaba súper asustado porque estábamos como Pasando ahí la en tormenta. medio de dos pepas, pero pues lo del fuego a Sí, San Telmo, yo dije, ¿qué es esto tan bacano? y pasa mucho. Mi primer aterrizaje fue como, No, yo me wow. imagino. Yo me O sea, imagino. como muchas cosas Disfrútese de todos esos momentos. disfrútese de los pequeños momentos porque si no, se le va a hacer muy pesado el tema de la aviación, porque Claro, es muy demandante física y mentalmente, total. porque vos vas a cambiar todo tu estilo de vida. O sea, si vos venís de oficina de lunes a viernes, de 8 a 6, bueno, el 8 a 6 es una mentira, de 8 a la hora de salida, eh, eso no pasa en aviación. O sea, en aviación vos podés volar un domingo, un festivo, un 31, un primero, pero si no te disfrutas
todas las cosas No, que te da la aviación, se te va a hacer un tema muy pesado y vas a encontrar compañeros que no lo disfruten, pero compañeros que también te llenan de vida y que vos decís, madre, qué bacano estar acá. Y me he encontrado gente que lleva 40 años volando y que han sido los que más me han seguido animando porque me dicen, esto es lo mejor que me ha qué pasado en la nota. vida. Y yo les digo también, o sea, yo llevo un año y en todos los años yo no he tenido un solo día en que yo no les diga, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, entrar a la empresa en donde estoy, con los compañeros que estoy, es lo mejor que me ha podido pasar en Y la eso es vida. algo, Sebas, que yo le digo mucho a la gente porque ese consejo no solo aplica para los que ya están en la línea, yo le digo como que en general a las personas, sobre todo en esta industria, de, venga, disfrute de cada momento. O sea, usted está estudiando en este momento, pero estás pensando en el proceso de selección. Ujú. O ni siquiera vos vas a empezar a estudiar aviación y ya estás, siempre estás como con la cabeza en otra Sí, es cosa y que, no te estás disfrutando el momento. Muchas veces en la sí, carrera, ¿cuántas veces no era uno como con ese afán de graduarse? No, me quiero graduar ya, quiero salir ya. quiero hacer nocturno ya, no, es Ya, que ya, el chequeo ya, y es como, quiero no, pasar a la venga, aerolínea, no, o sea, disfrútese el momento en el que está. O usted ya se graduó, usted ya tiene su licencia, su PCA, y está esperando por un proceso de selección. Póngale buena actitud, ujú. disfrute que tiene tiempo libre, puede compartir con su familia, pueden ir a simulador acá en el horario que usted le dé la gana, en muchos de los casos, pues, porque no todo el mundo labora, digamos lo que Sí, muchos sí, pues, se o sea, no todo el graduaron. mundo tiene la fortuna como de, eh, a ver, que la verdad, no todo el mundo puede renunciar para dedicarse a eso, sino que le toca hacer otra cosa exacto, mientras está acá, pero pero pues, disfrute mientras ese esté momento de acá, la o vida, sea, ese disfrútese momento eso, de la porque vida, si no, se le va a hacer muy complicado el tema de aviación y es una cosa que si uno no disfruta lo suficiente, como cualquier trabajo, se le va a hacer como una pesadilla, pues se sí, le va a una volver muy pesadilla para toda difícil. la vida y me parece como muy triste uno estar luchando tanto por un proceso para después llegar a una aerolínea a decir, ay, no, es que esta cosa, es que esta A madrugada, es que renegar. tal cosa, pues porque Se ve somos mucho, seres humanos, o sea, sí, somos obvio, seres humanos y de cualquier cosa nos vamos a quejar, pero pues si nos metemos en un círculo donde todo sea malo, que es súper fácil hacerlo, se nos va a volver esto total. la peor pesadilla del mundo mundial. Y por eso está tan creyente como ese tema de la salud mental y sobre todo en Ujú, la aviación, pues que David, que es con el psicólogo que hemos estado trabajando, nos habla que no te imaginas la cantidad de reportes de gente con ansiedad, con depresión, y en muchos de los casos es por eso, porque no se están, digámoslo, de cierta manera disfrutando esa actividad que están realizando, sino que se están metiendo mucho por el lado negativo, no priorizan un montón de cosas, que ahí es la importancia de lo que vos decías, rodéese bien, gente que le sume, buenos amigos, que los temas de conversación sean buenos, no con la gente ujú. negativa, porque si no te empezás a llenar de esos pensamientos negativos de, este man tiene razón, es que lo Y ven hay, y hay aprovechar. gente, Pipe, que creo que no se da cuenta que después de todo el proceso hay gente que ve nuestra profesión con admiración. O sea, no es Total. como para que no se monte en un pedestal de nadie y me pueda hablar, pero entiendan que si usted de pronto es comandante, y si yo he volado con algunos comandantes, obviamente eso no se los digo porque me da pena, pero pues yo por algunos siento una admiración Lo impresionante, porque hay mismo. gente, o sea, hay algunos que me dijeron, yo volé 727, yo metí un 727 en Medellín, o no, mi papá voló un 747, o no, es que yo volaba en medio 83 y me pasó esto, o no, yo volé 330. Yo digo como, o sea, como internamente, como, vos no sabes cuánto te admiro, o sea, vos no sabes lo teso que me pareces, yo estoy empezando y vos sos como toda una eminencia, obviamente no lo puedo, o no lo digo como para no generar el power distance de que ellos crean que yo los veo por allá endiosados y que no les voy a decir si hay una desviación, porque no es la Total. idea, pero pues entiendan que por lo mismo que nosotros hemos luchado y por lo mismo que nosotros hacemos, generamos admiración y hay un punto en que si nosotros no nos creemos esa vaina de lo que nosotros hacemos, lleva mucho estudio, lleva mucha responsabilidad y lleva muchas cosas que la gente ve como positivas, digamos que ahí tampoco entendemos que lo que nosotros hacemos es útil, es bonito y es muy bacano. Total, Sebas, no, qué nota, Sebas, me das, mejor dicho, sin palabras, hermano. Y ahí, Sebas, como para de pronto dejarle, nos gusta mucho como en los episodios, dejarle un mensaje o como un consejo a las personas que están luchando, que están Ujú. esperando por un proceso de selección, no, ya luchando, que están a la espera de un proceso de selección o que ya están en un proceso o que apenas van a estudiar aviación, que están estudiando, ¿qué consejo les podemos dejar a Demos esas personas? titulares, o sea, si apenas está empezando, estudie mucho. O sea, digamos que eso se lo Sí, dice todo el mundo, pero es que es en serio. O sea, si en un momento usted, un motor de falla en medio de un crucero solo, ahí es donde uno dice, ay, ¿por qué no me aprendí esta memoria de ítem? Oiga, estudié mucho, en serio.
en serio, no me tiene que recitar el RAC 13 con el régimen sancionatorio, el numeral 1, el parágrafo, pero pues hermano, los memory items sí son Duro. innegociables. Lo segundo, Los que ya se graduaron. recuerde, o sea, digamos que hay un punto importante para mí internamente y es recuerde usted de dónde viene. Es decir, cuando usted entre en una cabina, recuerde que vuela con seres humanos y que usted no solo vuela con el comandante, sino que también tiene la gente de tierra, la gente de salas, las TCPs, un montón de gente que hay alrededor que es súper importante y que si usted se vuelve la persona más detestable del mundo porque cree que por estar en esa silla es más que los demás, está en el lugar equivocado. Total. O sea, esto es una cadena donde si el señor de la comida, que usted de pronto lo ve como que no es tan importante dentro de la cadena, no le lleva su alimentación, de ahí para adelante el vuelo puede tener 1000 problemas porque usted no se alimentó bien y eso le puede generar cargas y eso tal cosa y tal otra. Total. Si las TCPs a usted no le dieron un buen comando de evacuación o no le dieron un buen briefing, lo pueden llevar a un tema de error y recuerde que ellas en muchos casos son sus ojos y su vida de lo que pasa detrás. Claro. Lo mismo los de tierra, lo mismo los de mantenimiento, lo mismo los de Un todos. engranaje. Entonces, acuérdese usted de dónde viene, porque también pasa a alguna gente que digamos Se me que olvida un poco. se le olvida Sí. y ahí es donde se vuelve imposible la comunicación y se rompe el CRM y lo demás. Rodéese bien, que eso ya lo hablamos, tenga mucha paciencia, tenga mucha constancia y disfrútese cada día. O sea, como que esté en la compañía donde esté, recuerde que usted algún día soñó con estar ahí. Total. Todas las compañías tienen algo por mejorar. O sea, todas las compañías usted va a decir, es que me gustaría madrugar menos, es que me gustaría hacer vuelos para otro lado, es que me gustaría volar otro avión, es que me gustaría menos turbulencia, pero pues esto fue lo que usted soñó. Y siempre va a haber algo por mejorar, pero si usted no ve las cosas buenas de lo que usted está haciendo, se le va a hacer imposible en la vida y yo creo que ahí es donde las cosas tienen que diferenciarse. Y pues ya un consejo adicional que digamos que eso no va a aplicar para todos los momentos, no se va a poder decir siempre que sí, pero si usted es aficionado, amante de la aviación, no le dé pena ir a saludar a la cabina, que me Bacano. pasaba a mí, o sea, a mí me da una vergüenza horrible. Imagínense ustedes de más de 30 años yendo donde el piloto, ay, a mí me gusta la aviación y me quiero tomar una foto. Hermano, hay gente que le va a decir que no y hay gente que le va a decir que sí, y usted se va a poder tomar la foto y le van a dejar prender un switch o no, pero obviamente hágalo en tierra, o sea, no es como en mitad de vuelo, oiga, me quiero meter a la cabina, sino como hágalo en tierra, normalmente cuando estén o abordando o desabordando, sea respetuoso y seguramente ahí le van a dar una oportunidad de una fotico, un saludo, no sé qué, porque digamos que de esas pequeñas cosas también están hechas la vida. Total, total, no, qué nota, Sebas. O sea, gracias hermano por No, sacar el Pipe, tiempo de venir con hasta gusto. acá, de llegar desde Bogotá, de venir a saludarnos, de venir a compartir un poco esa historia de vida tuya tan emocionante, No, llena de es con mucho gusto, decisiones. o sea, o sea, como te decía ahorita, me alegra mucho estar donde estoy, digamos que ha sido un proceso largo, que me hubiera gustado haberlo vivido más joven, pero pues, digamos que si lo hubiese vivido más joven no hubiese podido aprovechar otras cosas que me dio Claro, la comunicación y hoy valoro un montón estar donde estoy, o sea, amo la empresa donde estoy profundamente y no lo digo pues porque alguien de la empresa pueda estar ahí, sino porque en serio yo me levanto feliz a volar, feliz, o sea, cada que me pongo el uniforme digo como, madre, no me la creo, así sea la madrugada, así sea el vuelo vampiro que me da súper duro, o así sea el vuelo trasnochado, lo que sea, siempre digo como, qué tan bacano ir a volar, qué tan bacano estar acá, obviamente habrá días que me queje, pero es como de esas cosas que uno dice como, qué satisfacción que puedo haber logrado el sueño en mi vida y que a ese niño que alguna vez soñó con volar y que jugaba con aviones y que se tomaba fotos en el José María con los 727 y después con los DC-9 y después con los M83, hoy soy yo el que estoy volando esos aviones y que si en algún momento, y esto sí lo digo como abiertamente, o sea, si en algún momento yo soy el primer oficial del vuelo de ustedes, estoy en el counter y yo puedo gestionar para que nos tomemos una foto en cabina o no sé, para que alguna cosa pueda suceder en momentos no críticos del vuelo, es decir, durante el abordaje o desabordaje, pues bienvenido. cuenten conmigo porque finalmente también yo tengo que retribuir un poco lo bueno que me ha pasado y que el sueño que muchos tenemos lo podamos cumplir entre todos, porque de eso se trata yo creo que también la aviación. Así es, así es. Pipe, Un gustazo, hermano. no, a vos, muchas gracias. Gracias.